Muy buenos días, vamos a iniciar la sesión de hoy recordando de manera muy puntual lo que hemos visto hasta ahora. Hemos hablado de los canales de información con un alfabeto de entrada, un alfabeto de salida y una matriz de probabilidades condicionales que representaba el canal en función de las entradas dado alguna salida. También habíamos dicho que las filas en esta matriz deben ser igual a 1 y que un canal está completamente definido por esta matriz. Y lo mismo funcionaba para extensiones de orden n. También habíamos hablado de las probabilidades que existían, la probabilidad de las entradas, la probabilidad de las salidas, estaban en relación a esta ecuación, ¿no? La multiplicación de las probabilidades de entrada por la matriz de probabilidades del canal, la matriz de probabilidades condicionales, era igual a las probabilidades de salida. Además, a partir de eso habíamos dicho que se puede hallar la probabilidad de salida a partir de las probabilidades condicionales y la probabilidad de entrada, que era algo que siempre nos daban. Y habíamos recordado algunas ideas sobre el teorema de Bayes para encontrar lo que se denomina probabilidades hacia atrás. También se tiene esta otra relación en cuanto a probabilidades conjuntas, ¿no? Las probabilidades conjuntas tiene que ver con esa relación en base a las probabilidades condicionales de la matriz y las probabilidades de entrada, así como la probabilidad conjunta tiene que ver con las probabilidades hacia atrás y la probabilidad de salida. Luego habíamos hablado de las entropías a priori, que tenía que ver con el alfabeto de entrada. También habíamos hablado de la entropía a posteriori, que tenía que ver con lo que estábamos hablando de la probabilidad de las hacia atrás, eh, que nos determinaban la entropía de A dado un B, ¿no? Y eso se hacía para todos los Bs posibles, eso es lo que habíamos mencionado. Además, según el primer teorema de Shannon, la entropía de un alfabeto se encuentra definida por esta idea, ¿no? Que es una entropía condicional o la equivocación de A dado B, que está en función de las probabilidades del alfabeto de salida por la entropía a posteriori. Luego habíamos hablado de alguna generalización del teorema de Shannon que también funcionaba para la extensión y estas relaciones, ¿no? que teníamos de la equivocación de A respecto de B en función también de las probabilidades conjuntas y las probabilidades condicionales. Entonces decíamos, A es la incertidumbre promedio o sorpresa de la entrada A del canal antes de observar la salida B del mismo. A es la incertidumbre promedio de la entrada A después de observar la salida del B, la equivocación de A dado B o la entropía condicional. La reducción de esta incertidumbre promedio puede estar dada por la diferencia de la entropía de A menos la entropía condicional de A dado B, ¿no? Y aquí teníamos algunas propiedades que se cumplen con las entropías condicionales. Lo que vamos a ver es el tema de la información mutua. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, de momento. Ya. Entonces vamos a definir ahora lo siguiente. Para un alfabeto de entrada A y un alfabeto de salida B, ¿no? Cuando hablamos de un canal, la información mutua entre A y B o simplemente la información mutua del canal se va a definir como estamos diciendo la información mutua entre A y B, como la diferencia de la entropía a priori menos la equivocación o la entropía condicional de A dado B. Eso va a definir la información mutua. Entonces, lo que decimos
la entropía condicional de A dado B puede ser considerada como una medida del ruido en el canal. Estamos hablando de que va a existir ruido en el canal. Es lo que hemos hablado también desde el primer día cuando hablábamos de canales. Ah, y por eso decíamos que es la equivocación de A dado B, ¿no? A partir de esto, la información mutua puede presentar los siguientes casos. Podemos tener tres casos cuando hablamos de información mutua. La primera, sin ruido. ¿Cuándo se da sin ruido? Cuando la equivocación de A dado B o la entropía condicional de A dado B es igual a cero. En ese caso estamos diciendo, que la información mutua del canal es simplemente igual a la entropía a priori. Con ruido, si existe ruido, la entropía condicional de A dado B o la equivocación de A dado B es mayor que cero. Pero esta entropía condicional de A dado B es menor o igual que la entropía a priori. En ese caso, se va a cumplir la relación que hemos planteado, ¿no? La información mutua entre A y B es igual a la entropía a priori menos la entropía condicional de A dado B o la equivocación de A dado B. Entonces, recuerden, sin ruido es porque esto es cero y nuestra ecuación para hallar información mutua se deduce a esto. Con ruido, nuestra entropía condicional es mayor que cero y aplicamos la ecuación que hemos visto. Ahora, ambiguo. ¿Cuándo es ambiguo? Es ambiguo cuando la entropía condicional de A dado B es igual a la entropía a priori. Esto quiere decir que estos son iguales. En esos casos, la información mutua es igual a cero. ¿Ok? Ahora, también podemos expresar la información mutua como esta relación. La información mutua de A dado B es la doble sumatoria de todos los símbolos de A, todos los símbolos de B. La probabilidad conjunta de A dado B por el logaritmo de la probabilidad conjunta de A dado B sobre la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esta puede ser una. Nos va a ayudar en el caso de demostraciones. Lo mismo esta otra. La información mutua entre A y B es la doble sumatoria de todos los elementos de A, todos los elementos de B, de la probabilidad de A por la probabilidad condicional de B dado A, por el logaritmo de la probabilidad condicional de B dado A sobre la probabilidad de B. Como observan, este está en función de los datos que siempre nos van a dar, que son las probabilidades de entrada y las probabilidades condicionales que definen al canal. Además, la información mutua de la extensión de orden n de un canal es simplemente, como hemos visto, Sn por la información mutua. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía nosotros vamos a utilizar la misma relación que hemos aprendido con la entropía. ¿No ve? Entonces, es básicamente eso. Ok, hasta aquí alguna pregunta. Muy bien, entonces vamos a continuar. La información mutua no es negativa, es decir, que no siempre va a ser la información mutua mayor o igual que cero. ¿Cuándo es cero? Cuando es el caso ambiguo, ¿no ve? Porque hemos dicho que la información mutua tiene tres casos. Sin ruido, cuando es igual a la entropía a priori, con ruido, cuando utilizamos la diferencia de la a priori menos la condicional, y ambigua, cuando la entropía, ambas, la entropía a priori y la condicional son iguales, y la información mutua del canal es cero, ¿no? Entonces,
La información mutua va a ser nula cuando tengamos este caso, que es ambiguo, ¿no? ¿Eso cuándo se da? Se da si solamente si la probabilidad conjunta es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de C, para todo I J que sean estadísticamente dependientes. La información mutua es simétrica. ¿Qué quiere decir? Que la información mutua entre A y B es igual que la información mutua entre B y A. En ambos casos, por eso decimos la información mutua del canal. A partir de la información mutua, se puede encontrar la entropía afín. La entropía afín está dada por esta relación. La entropía afín de A y B es igual a la entropía a priori de A más la entropía de B menos la información mutua entre A y B. Entonces nosotros podemos hallar eso tranquilamente. Esto nos permite ver, cuando hablamos de la información mutua, las entropías, nosotros tenemos una entropía de X, tenemos una entropía de Y, estas son mis entradas, estas son mis salidas, tenemos una entropía mutua de ambos, tenemos la entropía de X dado Y. ¿Qué quiere decir? La entropía que salga algún elemento de entrada dado algún elemento de salida. Lo mismo tenemos la entropía de Y dado X, que es la que nosotros definimos del canal. La probabilidad de que salga un elemento de salida dado algún elemento de entrada. Y la información mutua es justamente la intersección de esos dos. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos tipos de canales especiales. Por ejemplo, un canal sin ruido es un canal definido por una matriz con un elemento y solamente uno distinto de cero. En cada columna se denomina canal sin ruido. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que cada columna de la matriz de probabilidades condicionales tenga solo un valor distinto de cero. Por ejemplo, yo voy a proponer una matriz donde la primera columna sea un tercio, 0, 0. Esta columna tiene un elemento distinto de 0. Luego puedo tener 2 tercios. Esto es 2 tercios. Esta columna tiene un elemento distinto de 0. Luego puedo tener 0, 1/4. Esta columna tiene solo un elemento distinto de 0. Luego puedo tener 0, 1/2. Esta columna tiene un elemento distinto de 0. Luego puedo tener 0, 1/4, 0. Esta columna tiene un elemento distinto de 1, de 0. Y esta tiene la última de esta manera. Como observan, es un ejemplo de un canal sin ruido. ¿Por qué es un ejemplo de un canal sin ruido? Porque cada columna, como ustedes ven, cada columna tiene solo un elemento distinto de 0. La primera columna es 1 tercio, la segunda columna es 2 tercios, la tercera columna es 1/4, la cuarta columna es 1/2, la quinta columna es 1/4 y la sexta columna es 1. Además, como ustedes ven, también se cumple que la sumatoria de cada fila de 1, 1 tercio más 2 tercios, 1, 1/4 más 2/4 más 1/4, 1, y aquí 1, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un canal sin ruido. Ustedes pueden probar que cumple esto, hallando los pasos que vamos a ver en los siguientes ejemplos. Luego tenemos un canal determinante o determinístico. Un canal definido por una matriz con un elemento y solo uno distinto de 0 en cada fila recibe el nombre de canal determinante o determinístico. En este caso, la información mutua es igual a la entropía de B. Aquí, a diferencia del anterior, estábamos hablando
un elemento diferente por columna, aquí estamos hablando de un elemento diferente por fila, un elemento diferente por fila. Entonces, un ejemplo podría ser el siguiente. Yo puedo tener una matriz aquí y voy a trabajar una fila 1, 0, 0. En esa fila solo hay un elemento diferente de 0. Puedo tener la siguiente de la misma manera. En esta fila un elemento diferente de 0. En la siguiente igual. Y puedo hacer lo mismo para la siguiente. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Y para el último 0, 0, 1. Estamos diciendo que esta es una matriz, este es un canal determinístico porque en la matriz solamente tenemos por cada fila tenemos un elemento diferente de 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un canal simétrico. Un canal simétrico es simétrico si su matriz P cumple las siguientes propiedades. Todas sus filas tienen los mismos elementos. Todas sus columnas tienen los mismos elementos. Recuerden, esto hemos visto el primer día cuando habíamos visto un canal Binary Symmetric Channel, donde teníamos P sombrerito, P, P, P sombrerito. Aquí estamos diciendo que las filas tienen los mismos elementos que las columnas. Esta fila es menos P sombrerito, P. Esta columna es P sombrerito, P. Esta otra es P, P sombrerito. Y esta fila es P, P sombrerito, ¿no? Entonces, todas las filas tienen los mismos elementos que las columnas. ¿Ok? Ese es un canal simétrico. Canales en serie. Consideramos un canal con alfabeto de entrada A, de R símbolos y un alfabeto de salida B, de S símbolos conectado en serie con un segundo canal. El alfabeto de entrada de este segundo canal es idéntico a B y el de salida de T símbolos se le conoce como C. Básicamente lo que estamos nosotros diciendo es que yo tengo A que tiene R símbolos de entrada, va a entrar a un canal. ¿No es cierto? Este es un canal A, B. Luego este va a tener una salida que va a ser B. Este B va a tener S símbolos de salida. Este a su vez va a ser la entrada a otro canal que va a ser B, C, que va a tener una salida C con T símbolo. Básicamente, cuando hablamos de canales, es el mismo cuando hablamos de canales en series, básicamente va a ser la misma idea, lo único que vamos a extender hacia un canal C, tomando de la misma manera. Ok. Además, para estos canales en serie, podemos definir algunas probabilidades. La probabilidad de C, que es la última que queremos, dada la probabilidad conjunta de A y B, es igual simplemente a la probabilidad de C dado B. Esto se puede notar claramente porque las probabilidades de salida van a ser en función de estas probabilidades de entrada. Las probabilidades de C están en función de las probabilidades de B. Y recordemos, por transitividad, están en función de estas otras, ¿no? Entonces, básicamente tenemos esas relaciones. Lo mismo las probabilidades hacia atrás de A dado la probabilidad conjunta de B y C, se reconoce como la probabilidad de A dado B. Además, tenemos unas relaciones interesantes. La información mutua de A dado B es igual a esta. La información mutua de A dado C es igual a esta otra, ¿no? Y estamos diciendo que la información mutua entre A y B es mayor o igual que la información mutua entre A y C, ¿no?
Y tenemos, ¿en qué casos? En los casos que la probabilidad condicional de A dado C sea igual a la probabilidad condicional de A dado B. Cuando la probabilidad condicional de B dado C siempre es distinto de cero. Esas son las condiciones. Vamos a ver por último la capacidad de un canal. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Alguien ha levantado la mano, pero no. Déjame. Aquí no. No, aquí Susan. Muy bien. Vamos a ver entonces por último la capacidad de un canal. La capacidad de un canal se va a definir simplemente como el máximo valor posible que puede adoptar la información mutua entre A y B cuando se consideran todas las distribuciones de probabilidad de A. Eso se expresa como la capacidad de un canal como el máximo valor de información mutua entre A y B para todas las distribuciones de probabilidad de A. Esto es lo que estamos diciendo. La capacidad, el mayor valor de todas las probabilidades de la información mutua. Además, un canal siempre va a ser mayor o igual que cero y un canal va a ser menor o igual que el máximo valor de la entropía a priori. Muy bien, con eso habíamos terminado la parte de la teoría y ahora vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. Vamos a continuar, estábamos en el ejercicio 38. Hallar la información mutua de una fuente. Al principio que hemos dicho que se va a tener siempre la matriz de probabilidades condicionales que representa el canal y vamos a tener las probabilidades de los símbolos de entrada, del alfabeto de entrada. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que hacer el sistema de ecuaciones para hallar las probabilidades de salida. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar las probabilidades hacia atrás, ya dado B. Con esto nosotros podríamos hallar la entropía de A, la entropía de A dado algún B sub J, y con esto podríamos hallar la equivocación de A dado B. ¿No? Este es el camino. Hallamos probabilidades de salida, probabilidades hacia atrás, podemos hallar las entropías. Esta es la entropía a priori, esta es la entropía a priori, esta es la entropía a posteriori, y luego podemos hallar la equivocación de A dado B. Y con eso, luego finalmente nosotros podemos hallar la información mutua del canal, porque esta es la diferencia de la entropía a priori menos la entropía condicional, ¿no? Sabemos que es la diferencia de esto menos esto. Entonces, este es el camino que vamos a recorrer para hallar. Y en todos los casos, como ustedes van a ver, esto es de esa manera. Tenemos este producto. Como les decía, estas son mis probabilidades de entrada. Esta es la matriz de probabilidades del canal. Y eso es igual a las probabilidades de salida. Entonces multiplicamos 1/2 por 1/3, 1/6. 1/2 por 2/5, 2/10. Eso es la probabilidad de salida 1. Multiplicamos 1/2 por 2/3, 2/6. 1/2 por 3/5, 3/10. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La probabilidad de B sub 1 es 22 sobre 60. La probabilidad de B sub 2 es 38 sobre 60. Suman 1. Ahora, luego, para hallar las probabilidades hacia atrás, nosotros vamos a tomar esta relación que también hemos visto ya en la clase de ayer. Está en función a la probabilidad de la matriz del canal, la probabilidad de entrada y la probabilidad de salida que acabamos de hallar. Entonces, nosotros tenemos la probabilidad de A1 dado B1, simplemente reemplazando,
nos sale ese valor, 5 sobre 11, 5 onceavos. La probabilidad de A1 dado B2 nos sale 10 19avos. La probabilidad de A2 dado B1 nos sale 6 onceavos. La probabilidad de A2 dado B2 nos sale 9 19avos. Entonces, luego, ¿qué hemos dicho que podíamos hacer? Luego hemos dicho que podíamos nosotros calcular las entropías, eso hemos dicho, ¿no? Hemos hecho la probabilidad de salida, la probabilidad condicional. Ahora podemos calcular las entropías, eso es lo que vamos a hacer. La entropía de A es la entropía a priori, simplemente reemplazando, es un bit. Luego, la entropía de A dado un B sub J. Aquí hemos dicho que va a haber tantas entropías a posteriori como B sub J. En este caso tenemos dos, la entropía de A dado B1, ¿no? Que reemplazando los valores nos da 0,094. La entropía de A dado B2, que reemplazando los valores nos da 0,998. Ahora, la entropía condicional de A dado B o la equivocación de A dado B es el producto de la probabilidad de salida por estas entropías a posteriori, ¿no? Eso entonces va a ser igual a 0,9965. Por último, la entropía de la información mutua entre A y B es igual a la entropía a priori de A menos la entropía condicional de A dado B. Esto es 1 menos 0,9965. Esto entonces, la información mutua entre A y B es 0,0035. 39. Sea el canal sin ruido, que tenemos un alfabeto de entrada, un alfabeto de salida, y tenemos las probabilidades del alfabeto de entrada, y tenemos la matriz de probabilidades del canal, la matriz de probabilidad del canal. Entonces, nos piden hallar la entropía de A, la entropía de B, la entropía condicional de información mutua, y hasta podríamos hallar la entropía afín, ¿no? De A y B, porque tenemos todo lo que la ecuación nos pide. Eso voy a dejar para que ustedes lo hagan, porque es simplemente aplicar la ecuación. Lo primero que hacemos es hallar las probabilidades de salida, que son las que ustedes ven. Aquí, el producto, tenemos un tercio para todos los casos. Luego, vamos a hallar las probabilidades hacia atrás. Las probabilidades hacia atrás son estas. En esos casos, probabilidad de A1 dado B1 es 1, probabilidad de A1 dado B2 es 1, probabilidad de A1 B3 es 0, probabilidad de A2 dado B1 es 0, la probabilidad de A2 B2 es 0, la probabilidad de A2 dado B3 es 1. Con esto ya podemos hallar las entropías. La entropía a priori es igual a 0,9183. La entropía de B es 1,5849. Luego podemos hallar las entropías a posteriori, dado A, tantas veces como tenemos 3 veces, van a ser 3. Esta es una, la entropía de A dado B1 es 0, la entropía de A dado B2 es 0, la entropía de A dado B3 es 0. Luego hallamos la equivocación de A respecto de B, que es el producto de las probabilidades de salida por estas entropías a posteriori que hemos hallado. Evidentemente es 0 en todos los casos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La equivocación es 0. Cuando la equivocación es 0, la información mutua entre A y B es igual a la entropía de A, ¿no? De eso estamos diciendo. ¿En qué casos son esos? En los casos en que cada columna tiene solo un valor distinto de 0. Como ven, esta columna tiene un valor distinto de 0. Esta columna tiene un valor distinto de 0. Esta columna tiene un valor distinto de 0. Entonces, estamos hablando de un canal sin ruido. Este es un ejemplo de un canal sin ruido. ¿También? Ok. Otra. Conocida las distribuciones de probabilidad de los alfabetos de entrada y salida, proponga un canal de información
tal que se cumpla que la información mutua entre A y B es igual a cero. Entonces aquí tenemos alguna condición. Aquí tenemos alguna condición. Para eso vamos a partir justamente de esto, vamos a partir de eso, para hallar a las probabilidades. Lo que necesitamos es hallar las probabilidades del canal para nosotros poder encontrar el canal, ¿no es cierto? Porque el canal, hemos dicho, está completamente definido. El canal está completamente definido por estas probabilidades, esta matriz de probabilidades condicionales. Esto es lo que queremos hallar. Vamos a partir de ahí y vamos a utilizar algunas propiedades de probabilidades que se conocen. La primera, si la información mutua es cero, entonces, ¿qué tenemos? Que la probabilidad conjunta de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Eso va a ser 1. Luego, también sabemos que la probabilidad conjunta de A y B es igual a la probabilidad hacia atrás de A dado B por la probabilidad de B de salir. Tengo 1 y 2. Voy a igualar. Igualando 1 y 2, y voy a tener esto es igual a esto otro. De ahí, como ustedes ven, esta probabilidad B sub j se puede simplificar con esta probabilidad B sub j, y tengo que la probabilidad de A sub I es igual a la probabilidad de A sub I dado B sub j. ¿Esto cuándo ocurre? Sí, solamente si la información mutua entre A y B es igual a 0. Ya tengo 3. Además, recordemos el teorema de Bayes cuando habíamos hablado de las probabilidades. No, recordemos cómo habíamos hallado con el teorema de Bayes las probabilidades hacia atrás. La probabilidad hacia atrás de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Entonces voy a igualar 3 y 4. ¿Qué estoy igualando? Estoy igualando esto y esto. La probabilidad de A sub I es igual a la probabilidad de B sub j dado A sub I. Como ustedes ven, este y este se va a simplificar. De ahí vamos a tener que la probabilidad de B sub j es igual a la probabilidad de B sub j dado A sub I. Entonces, esto es lo que queríamos hallar. Estas son las matrices con las probabilidades condicionales de la matriz de probabilidades del canal. Si reemplazamos, no importa los valores de A, la probabilidad de B sub 1, B sub 2, B sub 3 van a ser igual a las probabilidades de entrada, ¿no? Que ya son conocidas, un sexto, un tercio, un medio, ¿no? Ok, entonces la matriz de probabilidades va a ser esta que hemos armado. Esto es muy importante porque se cumple si solamente si la información mutua entre A y B es igual a 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas. Ok, no hay preguntas. Vamos al último ejercicio de hoy. Sea un canal C, un canal simétrico, complete la matriz de probabilidades. ¿Cuándo es simétrico? Hemos dicho. Cuando tienen los mismos elementos de la fila, tienen los mismos elementos de la columna. ¿No ven? ¿Sí? Eso hemos dicho. Entonces, vamos a ir viendo. ¿Cómo completo? De esta forma. Tienen los mismos elementos. Cada fila y cada columna tienen los mismos elementos. No hay otros elementos. ¿De acuerdo? Sí, hemos completado. Y cada fila, como hemos dicho, suma 1. 0, 2, 0, 3, 5, 0, 2, 0, 2, 0, 1. 1. La idea para hallar esto es que cada fila sume 1. Como es simétrico, además, como es simétrico, si ustedes se dan cuenta, cada columna también va a sumar 1. Cada columna también va a sumar 1. Esa es la idea cuando es un canal simétrico. Que la suma de las filas y la suma de las columnas sea 1, en todos los casos. Muy bien, con esto habríamos terminado la materia de teoría de la información y comunicación correspondiente al curso de invierno 2021.
¿Alguna duda? Dudas, consultas, inquietudes. Muy bien, entonces, si no hay dudas, no hay consultas, no hay inquietudes, voy a detener la grabación.